Hola, ¿qué tal toda mi gente de YouTube? Bienvenido una vez más a otro video. Y bien mi gente, en esta ocasión quiero compartir con ustedes la evaluación de este televisor de la marca Sony, así como pueden ver, el cual no enciende. Este es un Sony de 40 pulgadas. Este equipo enciende el LED standby y luego se protege. Bien, así que vamos de inmediato a procederlo a conectar la toma de corriente para confirmar la falla. Ahorita el cable. Ok, ahora sí. Fíjense, ahí encendió el LED de power, como que el equipo va a encender. Fíjense. Luego de un rato el equipo no enciende y cambia. Míralo ahí cambió a standby. Ahí se está protegiendo. Pero fíjense que el equipo, que el LED parpadea 2 veces. Hace una pausa y luego parpadea 2 veces. Indicando que está dando un error. Está dando un error de 2 flasheos. Bien, así que para ello vamos a buscar la tabla del código de error de los televisores Sony para ver en qué sesión está esa falla. La tabla no nos dice cuál es la falla directamente, pero sí nos dice en qué sección está la falla, ya sea en el power, ya sea en la tarjeta main, ya sea en los LED, backlight, etcétera. Bien, así que yo voy a buscar la tabla y se la voy a poner en pantalla. Y aquí está mi gente, miren, aquí tenemos la tabla de los televisores Sony de los códigos de error. Entonces tenemos, yo no la puse completa porque solamente la puse aquí hasta corté un pedazo, ¿verdad? Fíjense, nos está dando 2 flasheos, el error de 2 flasheos. Entonces si nos vamos aquí adelante dice que el número 2 flasheos, dice diagnóstico. ¿Dónde tenemos que diagnosticar? Dice que es en la tarjeta main power, o sea, en la tarjeta power o fuente de alimentación, que es la misma tarjeta. Entonces, vemos aquí en la segunda línea, dice posible causa. Dice que over voltage protection, o sea, que se está protegiendo por alguna sobrecarga o falta de voltaje. Así que vamos a revisar en la fuente de alimentación algún voltaje que falte o que sea necesario. Bien. Y aquí tenemos el modelo. Aquí tenemos el modelo es KDL-42V4100. Bien, pero esa tabla o esta falla también la presentan varios modelos. Y bien mi gente, aquí tenemos ya el televisor desarmado. Aquí vemos la fuente de alimentación y aquí tenemos la tarjeta main. Tarjeta, o sea, tarjeta digital. Y ya como vimos en el cuadro, ¿verdad? Tenemos 2 blink o 2 flasheos. Así que vamos a trabajar en esta etapa, en la fuente de alimentación. Vamos a revisar los voltajes que van desde la tarjeta power o fuente de alimentación hacia la tarjeta main. Vemos que a través de este conector, vamos a quitarlo a través de este conector, es que tenemos los voltajes principales en este conector. Así que vamos a revisar. Y ahí están las indicaciones. Vemos que el primer pin dice, a ver si lo enfocamos, dice power, el segundo hace detect, el de tercero dice standby. Fíjense, el tercer pin, desde abajo para arriba, standby, que hay 3.3 voltios. Esos son los voltajes principales que vamos a revisar. Luego vamos a revisar 13 voltios. Aquí también hay 12 voltios. Esto es tierra, etcétera. Así que vamos a hacer esas mediciones. Aquí, miren, aquí tenemos 12, dije aquí 24 voltios. Este voltaje son los que van a la tarjeta inverter. Tarjeta inverter. Esta utiliza 2 tarjetas. Usa una aquí a la derecha. Y también utiliza otra a la izquierda. En lo cual se alimentan en este conector. Mirenlo aquí. Lo enfocamos también 24 voltios. Y aquí está la tarjeta. Ya les mencioné que este televisor es de lámpara. No es de LED, sino de lámpara. Un poquito viejo, pero buen equipo. Así que de inmediato vamos a proceder a hacer las mediciones correspondientes. Y aquí tenemos ya el equipo listo para medir. Así que presten atención aquí en las mediciones. Vamos a medir en el pin número 3 el standby. Aquí tenemos 3.3 voltios,
que es en el tercer pin, y en el primer pin tenemos 3.3 voltios y se caen. Ese 3.3 en el primero es power on, recuerden, power on es en el primer pin, pero ellos están, cuando conectamos el equipo, están presentes como porque el equipo va a encender, luego se caen cuando activa lo que es el ejedor. Mírenlo ahí, power on en el primero, y en el tercero standby, que es 3.3 voltios. Bien, así que vamos a hacer la medición nuevamente. Ahí, en el pin número 3 tenemos 3.3 voltios, y en el primero power on no hay voltaje, pero hay que desconectar el equipo y conectarlo nuevamente, y vamos a verificar si están presentes. Fíjense, vamos a hacerlo nuevamente. Lo voy a conectarlo otra vez. Ahí lo conecté y ahí dio el pulso. Mírenlo ahí, el pulso de power on. Ahí el equipo va, como que el equipo va a encender. Luego, cuando se active el ejedor, se cae. Mírenlo ahí, ahí se cayó. Y ahí se activó lo que es el ejedor, dando 2 blink. ¿Por qué sucede eso? Eso es cuando la tarjeta main detecta un ejedor de voltaje, ya como vimos en la tabla, en la fuente de alimentación. Y fíjense, es normal en este equipo. Vamos a desconectar el equipo. Desconectarlo, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a medir los demás voltajes. Vamos a medir los 13 voltios y los 12 voltios que salen de la misma tarjeta de la fuente de alimentación, a ver si están presentes. Pero recuerden que esos voltajes, los 12 y los 13 voltios, y también los 24 voltios, van a estar después que entre el pulso de power on. Bien, así que vamos a medir primero el power on. Vamos a conectar el equipo. Lo conectamos, ahí están los 3.3 voltios. Y de inmediato vamos a proceder a medir lo que es los 12 voltios. Fíjense, ahí deberían estar los 12 voltios. Y no están. Por tal razón, cuando la tarjeta main detecta que no están esos voltajes, manda a apagar la fuente y da el ejedor de 2 blink. Y bien, mi gente, aquí volvimos. Hice una pequeñita pausa. Así que vamos a repetir. Vamos a conectar el equipo nuevamente. Y vamos a medir el pulso de power on, ¿verdad? Decimos que están los 3.3 voltios. Inmediatamente vamos a medir los 12 voltios antes de que se caigan. Pero vemos que no están. Y ya le mencioné hace un momentito de que cuando no están, como no están presentes los voltajes de 12 voltios y los 13 voltios, entonces la tarjeta main reconoce ese error, ¿verdad? Que hay un error en la fuente, y manda lo que es apagar el power on. Y miren, mi gente, ven esto, este transformador y este oscilador y estos componentes. Esto es solamente para el standby, para la etapa de standby. Entonces, los 24 voltios que salen aquí salen de todo transformador, que este otro circuito ya. Los voltajes que son los 2 y los 13 voltios que van a la main, y los 24 voltios que van a la tarjeta inverter. Por cierto, vamos a hacer una medición breve, ya que no la hicimos ahorita. Miren, los 24 voltios. Solamente medimos los 12 que no estaban saliendo. Pero cuando pasa eso, tampoco salen los 24 voltios. Pero vamos a hacer una medición breve. Vamos a conectar el equipo. Ahí lo conectamos. Vamos a confirmar el power on. Ahí está, power on, 3.3 voltios. Y vamos a confirmar de que no están, mírenlo ahí, ahí no están presentes lo que es los 24 voltios. Así que vamos a sacar la fuente de alimentación, a trabajar con ella fuera del equipo y a ver qué componente está dañado y a mostrarles cómo funcionan estas fuentes. Y bien, aquí tenemos la fuente de alimentación fuera del equipo y vamos a trabajar con ella, y voy a mostrarles cómo encenderla fuera del equipo. Bien, vamos a trabajar en esta etapa. Fíjense que son los 24 voltios y los 13 voltios. Vamos a revisar, tenemos que revisar a ver si hay algún componente físicamente dañado, un capacitor hinchado o algo, pero en este caso no hay ninguno. Pero vamos a trabajar en esta etapa, aquí donde está lo que es este transformador, y este integrado que ven ahí, ese es un oscilador. Ese es el oscilador para este circuito, donde salen los 24 voltios y los 12 voltios. Ok, así que vamos a proceder con las mediciones, pero vamos
hacer un pequeñito repaso. Ya le he dicho en otro video cómo activar una fuente de alimentación fuera del equipo, que es colocando lo que es el standby y el pulso power on. Y aquí tenemos ya el standby y vamos a buscar los demás voltajes que no están. ¿Por qué no salen los 24 voltios y los 12 voltios? Y miren, mi gente, aquí vamos a enseñarles aquí. Aquí lo que vamos a hacer, ya lo he dicho en muchos videos, vamos a hacer un puente desde el standby hasta el power on. En este caso es el pin número 1 hacia el pin número 3. Un puentecito, lo podemos hacer con una resistencia bajita, una resistencia de 4.7 o de 10 ohmios, desde el pin número 1 hasta el pin número 3. O sea, desde el pulso, desde el standby, que es el pin número 3, hasta el pin número 1, que es el power on. Y así vamos a activar lo que es la fuente para que salgan los demás voltajes. Así yo voy a poner una pequeña resistencia a colocarla y a mostrarla cómo que lo vamos a hacer. Mírenlo ahí, aquí la soldé en una pequeña resistencia o una resistencia bajita, ya le mencioné, del pin número 1 al pin número 3. O sea, en este caso siempre vamos a localizar lo que es el standby y el power on. Ahí podemos rastrear los voltajes, cómo funciona. Ahora bien, ¿cómo funciona este circuito? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar una pequeñita explicación. Aquello, presten atención. Aquí yo tengo el standby. El standby llega aquí a donde dice power on, a través de la resistencia, que es el trabajo que hace la tarjeta main, mandarle al power on ese pulso. Y si rastreamos esa línea, fíjense, la línea de power on son 3.3 voltios, bajan hacia aquí. Si seguimos rastreando, vamos a hacer un poco breve. Vienen acá, vamos y enfocamos. Entonces enfocamos un poco. Bien, entran aquí a este autocoplador. Mírenlo ahí, entran ahí. Y este autocoplador activa lo que es un pulso en este circuito. Miren, este circuito, aquí no va a dar mucho detalle porque ya hago un poquito más amplio para que no se haga tan largo el video. Este circuito activa, de ahí sale un voltaje para que entre lo que es aquel oscilador. Míralo, y ese oscilador se alimenta con, creo que son 12, en algunos casos son 12, en algunos casos son 16 voltios. 16 voltios. Pero ese voltaje que alimenta ese oscilador, fíjense, es el oscilador para esto, ya les mencioné, los transformadores con ese, todos transistores, los 24 voltios y los 12 voltios. Entonces les decía que ese oscilador se alimenta de 12 voltios o 16, no me acuerdo, dependiendo del modelo. Viene desde aquí, desde ese circuito. Repito, ¿verdad? Cuando viene el pulso que del power on viene al autocoplador. Este autocoplador activa lo que es este circuito. Vamos a enfocar para que puedan notar mejor. Y entonces aquí miren, esta resistencia, de esta resistencia, ahí salen el voltaje que va a alimentar el oscilador de ese circuito. A través de esa resistencia, esa línea, si seguimos la línea, es decir, la podemos ver. Vamos a rastrearlo un poco. Fíjense, esa línea sube directamente allá al oscilador. De ahí que salen los 12 voltios. 12, en algunos casos son 16. 12 voltios. Va por ahí y entra lo que es al oscilador. Ese es el voltaje de alimentación. Se puede entender. Se puede entender, ¿verdad? El oscilador se alimenta de los 12 voltios, pero lo activa lo que es el circuito a través de esa resistencia. Cuando presionamos la tecla Power On o cuando el pulso de Power On entra a través de ese autocoplador. Así que vamos a conectar para rastrear ese voltaje. Ok, aquí ya estamos ya listos y preparé todo para probar. Fíjense, coloqué lo que es esta tierra en el secundario. Recuerden que cuando vamos a medir en el secundario tenemos que coger la tierra de aquí del secundario. Ya lo he dicho, siempre lo menciono en todos los videos. Si vamos a medirla aquí en el primario,
tenemos que colocarle medir del negativo del primario. Y para eso coloqué, miren, este cable aquí en el negativo, para cuando vayamos a medir en el primario. Bien, así que una vez dicho esto, vamos a conectar el equipo. Y vamos a medir aquí, tengo el negativo en el primario. Entonces, vamos aquí, tenemos el standby, 3.3 voltios. Perfecto. Ahí están. Eso van al power on. Fíjenlo ahí. Fíjense. 3 voltios. 3.3 voltios. Ese es el trabajo que hace la tarjeta main. Mandarle esos 3.3 voltios en ese pulso. Luego, ahí rastreamos y ya les mencioné que ese pulso va hacia el autocoplador, que adjunto de esos componentes hace un trabajo. Mírenlo ahí. Hace un pequeño trabajo. Vamos a medirlo. Vamos a enfocar un poco. Tú ves aquí donde está esa resistencia. Ahí. Vamos a medir. Mírenlo ahí. Ahí es que llegan los 3.3 voltios. Llegan al autocoplador. Y vamos a ver. Cuando entra ese pulso, entonces se activa el circuito que ya le mencioné en el autocoplador, en el primario. Vamos a enfocar mejor. Ok, ahí sí. Entonces ahí confirmamos los 3.3 voltios que entran al autocoplador. Así que vamos de inmediato entonces a colocar el tester en el primario para entonces verificar si está funcionando lo que es el circuito del primario. Y bien, ya aquí coloqué lo que es la punta negativa del tester en el negativo del primario, ya como le mencioné. Así que vamos a confirmar aquí en el capacitor si hay voltaje. Miren, está dando un error. Vamos a colocar el tester en una etapa de 1000. La tienen 200. Recuerden que ahí cuando oscila el voltaje sube. Ahí tenemos 400 y pico, indicando que está oscilando el circuito primario. Fíjense ahí, 400 y pico. Lo tenía en la escala de 200. Bien, entonces vamos a confirmar. Ya vimos aquí en este autocoplador, ya le mencionaba, que activa lo que es el circuito. Y de esta resistencia tienen que salir los 12 voltios o los 24. Perdón, los 12 voltios o los 16 voltios. Entonces, podemos notar que no hay voltaje en la resistencia. Bien, no hay voltaje aquí después de la resistencia. Vamos a medir, vamos a enfocar mejor. Fíjense, ahí no hay voltaje. Vamos a ver antes de la resistencia, porque se puede dar el caso que esté abierta. Vamos a enfocar mejor. Miren ahí, esa resistencia, la cual está enumerada con R803. Entonces, no tenemos voltaje antes de la resistencia, pero vamos a ver de dónde viene. Miren, si rastreamos, fíjense que viene de ese transistor. Ese transistor, ahí tampoco hay voltaje. Vamos a medir en ese transistor, vamos a medir antes del transistor. Vamos a medir ahí antes del transistor, pero fíjense, ahí tenemos voltaje. Miren, tenemos 13 voltios antes del transistor y después del transistor no tenemos voltaje. Vamos a confirmar. Eso es después del transistor y antes del transistor sí tenemos voltaje. De este lado tenemos el pulso, que son 8 voltios. Y de este lado tenemos 13 voltios. O sea que tenemos el pulso y el voltaje de entrada. Pero aquí en la salida, no está saliendo. ¿Qué conclusión podemos sacar? De que el transistor pueda que tenga problemas. Es posible que esté abierto. Se puede decir que posiblemente haya un corto después del transistor, se pudiera decir, pero no, porque después del transistor lo único que hay está la resistencia y debería salir aunque sea un pequeño voltaje. Entonces, mi gente,
Aquí yo voy a mostrarle algo que yo siempre aplico, que es hacer una prueba breve. Consiste en, yo coloco desde la entrada del voltaje del transistor, aquí, yendo a los 13 voltios, una resistencia hacia aquí, hacia la salida. Aquí una resistencia bajita. Y yo con ello, yo lo que hago es que estoy alimentando el circuito de los 13 voltios, alimentando este circuito y confirmar si el voltaje sale y si solamente esa es la falla. Bien, así que yo voy a colocar una resistencia y una vez confirmado que esa sea solamente la falla, entonces procedo a cambiar el transistor o a medirlo. Ok, aquí ya coloqué la resistencia, solamente para prueba, miren, una resistencia bajita de 100 ohmios o de 47 ohmios, cualquier valor que sea un poquito bajita, solamente para hacer la prueba. Entonces la coloqué de la entrada a la salida y a verificar si está funcionando el circuito. Bien, para ello yo voy a conectamos la fuente y vamos a medir voltaje. Mírenlo ahí, los 13 voltios, entrada y en la salida. Hay 10 voltios, 11 voltios. Entonces, vamos a confirmar aquí. Vamos a confirmar allá, en el circuito ahí del oscilador. Miren que aquí tenemos 11 voltios. Mírenlo ahí, en el circuito, indicando que está llegando el voltaje. Entonces, ahí yo lo que forcé, ¿verdad? O le estoy inyectando el voltaje. Así que yo voy a irme para acá, para el primario. Voy a colocar el negativo aquí en el primario. ¿Para qué? Para entonces medir aquí en el primario, a ver si están llegando los 12 voltios y los 24 voltios. Coloqué el negativo y vamos de inmediato a medir. Vamos a ver. Vamos a medir aquí en este diodo. Y efectivamente tenemos 13 voltios. Vamos a ver en el otro diodo. Aquí tenemos 17. Ellos son 24, pero marca ahí 17 porque no está el circuito completamente aquí instalado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectar la tarjeta. Vamos a desconectarlo. Aún sin cambiar el transistor. Perdón, mi gente. Aún sin cambiar el transistor. Con esa resistencia podemos hacer la prueba. Ponerla en el equipo. Ponerla en el equipo. Y podemos darle a encender y a ver si está todo bien. Luego que esté todo bien, entonces procedemos y cambiamos el transistor. Así que yo voy a montar la tarjeta en el equipo. Ok, aquí ya instalamos lo que es la tarjeta. Solamente le pusimos como tres cables, 3 tornillos. Simplemente para hacer la prueba. Así que vamos a medir inmediatamente. Lo conectamos y vamos a medir los 12 voltios. Y efectivamente encendió. Miren allá, no sé si pueden notar aquí en los edificios, que el equipo encendió las lámpadas. Bien, pues aún así vamos a confirmar los voltajes. Vamos a confirmar los 24 voltios. Aquí tenemos 23.9, indicando que el equipo está, o la tarjeta, la fuente de alimentación está trabajando perfectamente. Así que vamos a ver la imagen. Ahí tenemos el equipo encendido. Y podemos encontrar, ¿verdad?, lo que es la falla en esta fuente de alimentación. Así lo único que resta es cambiar el transistor, buscar el transistor correspondiente y darle por terminada a esta reparación. Así que mi gente, este video lo voy a dejar hasta aquí. Ya ustedes saben, si les gustó me lo hacen saber con un like y nos vemos en un próximo video. Chao.